El envoltorio de papel de seda crujió suavemente mientras Lucía, con sus 8 años recién cumplidos, lo desgarraba con manos temblorosas de emoción. Dentro, acurrucada en una caja de cartón, yacía una muñeca de porcelana de aspecto antiguo. Sus ojos de cristal azul intenso parecían observarla fijamente, y su sonrisa pintada era, cuanto menos inquietante. «Se llama Elisa», exclamó la tía Marta con una sonrisa amable, aunque a Elena, la madre de Lucía, la muñeca le produjo un escalofrío instantáneo. Tenía algo en su rostro inexpresivo, en la forma en que sus pequeños labios rojos estaban curvados, que le resultaba perturbador. Lucía, sin embargo, estaba encantada. Abrazó a Elisa con fuerza, ignorando la sutil tensión que había percibido en el rostro de su madre. La muñeca vestía un vestido de encaje amarillento, y su cabello rubio, algo enmarañado, estaba recogido en 2 coletas deshechas. Desde ese día, Elisa se convirtió en la compañera inseparable de Lucía. La llevaba a todas partes, le contaba sus secretos y la sentaba a la mesa durante las comidas. La muñeca permanecía inerte, con su sonrisa fija y sus ojos penetrantes, como un silencioso testigo de la vida familiar. Al principio, los extraños sucesos fueron sutiles, casi imperceptibles. Objetos que parecían cambiar de lugar por sí solos. Un juguete de Lucía que aparecía en la estantería después de haber estado en el suelo. Una puerta entreabierta que Elena recordaba haber cerrado con llave. Los atribuyeron al cansancio, al desorden, a cualquier cosa menos a la muñeca. Con el paso de las semanas, los incidentes se volvieron más evidentes e inquietantes. Lucía comenzó a hablar de que Elisa se movía sola cuando ella no la veía. Decía que la encontraba en diferentes posiciones por la mañana, sentada en una silla cuando la había dejado acostada en la cama, o mirando hacia la ventana cuando la había colocado de espaldas. Elena y su marido, Javier, intentaban razonar con su hija, explicándole que las muñecas no se movían. Pero la convicción en los ojos de Lucía era inquebrantable. Incluso Javier, un hombre de ciencia, comenzaba a sentirse incómodo con la atmósfera que se había instalado en la casa desde la llegada de Elisa. Una noche, un fuerte golpe resonó en el pasillo, justo afuera de la habitación de Lucía. Elena y Javier salieron corriendo, encontrando a Elisa tirada en el suelo, con la muñeca a su lado. Lucía lloraba, diciendo que Elisa se había caído de la mesita de noche y la había golpeado en la pierna. No había ninguna marca en la pierna de la niña. Al examinar la mesita, Elena notó que era demasiado pesada como para caerse sola con tanta fuerza, y la muñeca, Elisa, yacía boca abajo, con su sonrisa pintada mirando hacia el suelo como si estuviera avergonzada. Los susurros comenzaron poco después. Al principio, eran casi inaudibles, como el murmullo del viento a través de una ventana entreabierta, pero gradualmente se hicieron más claros, más definidos, aunque las palabras seguían siendo indistintas. Elena los escuchaba por la noche cuando la casa estaba en silencio y le producían una sensación de angustia inexplicable. Javier también comenzó a notarlos, especialmente cerca de la habitación de Lucía. Intentaba encontrar una explicación lógica, las tuberías, la ventilación, pero el sonido parecía demasiado cercano, demasiado personal. Lucía, por su parte, parecía comunicarse con Elisa en susurros. A menudo la encontraban hablando en voz baja con la muñeca, como si estuvieran compartiendo secretos. Pero cuando Elena o Javier le preguntaban qué decía Elisa, Lucía se encogía de hombros, diciendo que la muñeca solo hablaba en su cabeza. Una mañana, Elena encontró una serie de pequeños arañazos en el brazo de Lucía. La niña no recordaba cómo se los había hecho, pero parecían recientes y dolorosos. Cuando Elena le preguntó si Elisa había estado cerca, Lucía se quedó en silencio, mirando fijamente a la muñeca con una expresión extraña, casi de temor. Javier, finalmente convencido de que algo extraño estaba sucediendo, comenzó a investigar el origen de la muñeca. La tía Marta no recordaba dónde la había comprado, solo que le había parecido una antigüedad curiosa
en una tienda de segunda mano. Elena buscó en internet encontrando historias escalofriantes sobre muñecas poseídas y objetos antiguos con energías oscuras adheridas a ellos. La similitud con su situación era aterradora. Una noche, Lucía comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Era una voz áspera, gutural, que salía de su pequeña garganta, pronunciando palabras incomprensibles. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se convulsionó ligeramente. Elisa estaba sentada a su lado en la cama, su sonrisa pintada pareciendo más pronunciada, casi triunfal. Elena y Javier sujetaron a su hija con fuerza, aterrorizados por la transformación que estaban presenciando. Sabían que la presencia en la casa se había manifestado a través de Lucía. La posesión de Lucía se hizo más frecuente y violenta. Hablaba en lenguas extrañas, su fuerza aumentaba de forma antinatural y mostraba una agresividad que nunca antes había tenido. Elisa siempre estaba cerca, observando con sus ojos de cristal inexpresivos. Elena y Javier buscaron ayuda desesperadamente. Consultaron a médicos, psicólogos, pero nadie podía ofrecerles una explicación lógica. Finalmente, desesperados, recurrieron a un sacerdote local, el padre Benítez, conocido por su conocimiento de lo paranormal. El padre Benítez visitó la casa y sintió de inmediato la presencia oscura y opresiva. Examinó a Lucía y a la muñeca, confirmando sus sospechas. Elisa no era un simple juguete. Algo maligno se había adherido a ella, utilizando a la niña como un conducto. El sacerdote explicó que la muñeca probablemente había sido utilizada en algún tipo de ritual oscuro o había pertenecido a alguien con una energía muy negativa. La presencia se había aferrado a Lucía, la persona más vulnerable de la casa. El padre Benítez intentó realizar una bendición en la casa y sobre la muñeca, pero la presencia se resistió con fuerza. Objetos volaron por la habitación, las luces se apagaron y una voz helada resonó en el aire, amenazándolos. La muñeca, Elisa, pareció cobrar vida por un instante. Su cabeza giró lentamente, sus ojos de cristal se fijaron en el sacerdote con una intensidad aterradora, y su sonrisa pintada se ensanchó en una mueca grotesca. El padre Benítez comprendió que la situación era más grave de lo que pensaba. La presencia era fuerte y estaba profundamente arraigada a la muñeca, y ahora, a Lucía. Decidieron que la única opción era intentar un exorcismo, un ritual peligroso que requería una preparación exhaustiva y una gran fe. El día del exorcismo llegó con una atmósfera cargada de tensión y miedo. El padre Benítez, con la ayuda de otro sacerdote, preparó el ritual en el salón de la casa. Lucía, atada a una silla y con la mirada perdida, murmuraba palabras incomprensibles. Elisa yacía sobre una mesa cercana, observando con sus ojos de cristal inmutables. El exorcismo comenzó con oraciones y lecturas de textos sagrados. La presencia en la casa se manifestó con violencia, sacudiendo los muebles, gritando y tratando de interrumpir el ritual. Lucía se retorcía en la silla, su rostro contorsionado por la ira y el dolor. Elisa parecía absorber la energía del ritual, su presencia volviéndose más densa y palpable. Elena sentía que la muñeca la observaba directamente. Su sonrisa pintada ahora parecía una burla demoníaca. La confrontación final se centró en la muñeca. El padre Benítez roció a Elisa con agua bendita y recitó oraciones con una intensidad creciente. La muñeca comenzó a temblar violentamente y un humo oscuro pareció emanar de su cuerpo de porcelana. Los ojos de cristal de Elisa giraron descontroladamente y su sonrisa pintada se desdibujó, contorsionándose en una expresión de puro terror. Un grito agónico, que no parecía provenir de la muñeca sino de algo atrapado dentro de ella, resonó en la habitación. Finalmente, con un último espasmo, la muñeca quedó inmóvil. La temperatura en la habitación volvió a la normalidad y el aire se sintió más ligero. Lucía se desplomó en la silla, inconsciente pero en paz. Después del exorcismo,
El padre Benítez insistió en que la muñeca debía ser destruida y enterrada en tierra consagrada. Elena y Javier no dudaron ni un instante. Aunque Lucía se recuperó gradualmente, la experiencia dejó una cicatriz imborrable en la familia. Nunca olvidaron la oscuridad que había entrado en su hogar a través de un simple regalo, un recordatorio aterrador de que a veces la inocencia puede ocultar la más pura maldad. Y la leyenda de la muñeca Elisa se convirtió en un susurro temido en la familia, una advertencia silenciosa sobre los peligros que pueden esconderse en los objetos antiguos y la fragilidad de la línea entre lo real y lo paranormal. Y con este escalofriante relato, queridos espectadores, llegamos al final de nuestra inmersión en el terrorífico mundo de la muñeca Elisa. Espero que esta historia al estilo Annabelle os haya mantenido al borde del asiento y os haya hecho mirar con recelo a vuestros propios juguetes antiguos. Si os ha gustado este relato y queréis seguir explorando los oscuros rincones de lo paranormal, os invito a suscribiros a este canal. Aquí encontraréis muchas más historias de terror, encuentros con lo inexplicable y leyendas que os harán temblar. No os perdáis nuestras próximas narraciones, donde desvelaremos nuevos horrores que os harán cuestionar la realidad que os rodea. Suscribíos y preparaos para más noches de insomnio. Hasta la próxima pesadilla.